Para mí es un honor, una bendición muy grande poder compartir con ustedes y que hayan hombres necesitados dispuestos a escuchar a otros hombres necesitados. Es una gran bendición. El problema que decía el hermano de la irresponsabilidad, ¿verdad? De pegarse las cobijas. Y meditaba y decía, eso es parte del problema de la pérdida de la masculinidad del hombre. Que el hombre sea irresponsable es un gran problema en nuestros tiempos. Algo tan simple como que se peguen las cobijas, ¿verdad? Es un reflejo de lo que el resto de la vida puede ser. Y el tema de hoy que me ha tocado a mí es hombre fiel. Y voy a estar tocando los versículos de Efesios 6, 21 al 22. Si usted tiene ahí el bosquejo que le dieron, vamos a estar viendo 3 puntos. El primer punto es la fidelidad es sin egoísmo en el hombre de Dios. Segundo es la fidelidad es la marca del hombre de Dios. Y tercero, la fidelidad y su objetivo es la consolación de los corazones. Ese punto es bien importante porque un hombre fiel en todas las áreas de su vida siempre le da aliento a los corazones. Le da aliento a su esposa, a sus hijos, a los amigos, a los hermanos y a aquellos que están, si es líder, por debajo de él. Agradezco al Señor por esta oportunidad. También agradezco a nuestro hermano Víctor, un hombre sabio. Él dijo, voy a repetir lo que sucedió en las bodas de Caná. Dijo, voy a dejar el vino de menos calidad al principio y voy a dar el mejor al último. Él predica de último, para que me entienda. Bien, hermanos, vamos a leer Efesios 6, 21-22, y nos ponemos de pie para darle honor a la palabra del Señor. Solamente 2 versículos. Y dice la palabra del Señor, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Gracias, Padre. Esta mañana preciosa, Señor, te doy gracias por la oportunidad de estar acá en este lugar para escuchar tu palabra, para predicar tu palabra, Señor, y tener comunión con estos hombres. Gracias por cada uno de ellos, Señor, porque han puesto de su tiempo para venir y escuchar acá, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por su esfuerzo y la motivación que les das a ellos, la fortaleza, Señor, que les das a ellos para poder estar en este lugar. Padre, te pedimos que tu nombre sea glorificado en cada una de las predicaciones, en cada uno de los comentarios y en cada uno, Señor, de las cosas que haremos aquí. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Siguiendo la línea de pensamiento que mi hermano Víctor empezó a hablar acerca del ataque en estos tiempos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hacia la masculinidad del hombre. Hace unos meses se publicó un artículo en este país, en una universidad que se llama PragerU, del locutor de radio conservador Dennis Prager. Y el título de este artículo es una pregunta: ¿son necesarios los padres? Y él sigue, le voy a pedir paciencia para poderle leer, porque esto nos presenta un cuadro exacto de lo que estamos hablando y de lo que queremos contrarrestar. El artículo empieza y dice: a través de toda la historia registrada, la necesidad de explicar por qué los padres son necesarios habría sido considerado innecesario, habría sido como explicar por qué es necesaria el agua y el aire.
pero vivimos en una época en la que lo obvio se niega habitualmente. La revista Atlantic Magazine, por ejemplo, publicó un artículo titulado ¿Son necesarios los padres? Una contribución paterna puede no ser esencial, como nosotros pensamos, según ellos. El New York Times publicó una discusión entre 5 mujeres intelectuales y estaba titulado ¿Para qué son los padres? Una de ellas, de nombre Hannah Rosen, editora del New York Times, abrió su respuesta diciendo: no estoy segura de si un niño necesita un padre. Podría dar docenas de ejemplos de este tipo, pero solo daré uno más. El Huffington Post publicó un artículo titulado «Los padres no son necesarios». Afortunadamente, no todo está perdido en la cultura y hay a quienes sí le importa la paternidad. En su discurso del Día del Padre en el año 2018, unos meses antes de su elección como presidente de los Estados Unidos, Barack Obama dijo: los padres son esenciales para la base de cada familia, porque son maestros, entrenadores, son mentores, modelos a seguir, son ejemplos de éxito y son los hombres que nos empujan a esto. Tanto los niños como las niñas necesitan al padre. Esto, en una manera muy corta, nos presenta el pensamiento en la cultura y el ataque en contra de los hombres, de la masculinidad bíblica, del diseño de Dios para la familia, para el hombre. Nuestro texto de esta mañana me ha llevado a hablar de el hombre fiel, porque necesitamos hombres fieles en medio de una cultura tan secular, tan inmoral, que todo lo que crea es algo que va en completa contradicción a lo que la palabra del Señor nos enseña. Hoy quiero hablar de la fidelidad de los hombres de Dios. Exactamente de la fidelidad de los hombres de Dios, porque un hombre que no es de Dios escasamente va a ser fiel en las áreas que tiene a su cargo. Una definición de fieles tiene la idea de un hombre que es caracterizado por constante afecto o lealtad a alguien o a una idea. Es alguien que es confiable. Un hombre fiel es alguien que es confiable, pero también tiene la idea de un hombre que persevera en algo porque verdaderamente lo cree, tiene convicción. La fidelidad es un atributo de Dios. Los hombres de Dios estamos mandados a imitar a Dios. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que la fidelidad es uno de los atributos de Dios y nosotros, sus hijos, tenemos que imitar y representar a Dios a través de la fidelidad. Dios es fiel y Él es digno de nuestra confianza. Él guarda sus promesas. Él nunca quebrará su pacto para con su pueblo. Pero también Él cumple sus amenazas, ¿verdad? Sus advertencias. Él es fiel en todo. Él es inmutable. En el Salmo 90 Moisés dice: oh Señor, tú has sido refugio de generación en generación, y antes que existieran los montes, ahí estabas tú. Él ha sido siempre el mismo. En Jesucristo vemos también que 1 de Juan 1:9 le llama: Él es fiel y justo. Fiel y justo para perdonarnos. La fidelidad también, escuche, es un aspecto del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Dios es fiel. Él permanece para siempre. El Dios Trino es fiel. Él no quebrantará sus promesas. Él no quebrantará lo que Él ha prometido hacer. El lado opuesto de eso son los hombres, porque todo lo que Dios es, nosotros no somos. Nosotros sí quebramos todo aquello que empezamos. Hermanos, no podemos enfatizar lo suficiente que el hombre de Dios necesita ser un hombre confiable. Un hombre que inspira confianza, o sea, un hombre fiel. En la fidelidad se mantienen muchas virtudes cristianas. Y por lo tanto, en los hombres de Dios que son fieles, se mantienen los fundamentos para la familia, los fundamentos en la iglesia y por ende en la sociedad. Esto es muy importante. Sin hombres fieles, esos fundamentos se caen. La importancia del papel que el hombre juega en la sociedad de acuerdo al diseño de Dios. Vamos a Génesis, ¿verdad? A Génesis 2. La importancia del papel que el hombre juega en la sociedad de acuerdo al diseño de Dios está siendo rechazado muy fuertemente en nuestra cultura hoy. Hoy se cuestiona la necesidad de que el hombre sea el modelo necesario para la familia. Dios lo ha puesto ahí para que sea el modelo, alguien que modela a Cristo. De acuerdo con la palabra de Dios, escuche, cuando el hombre fue creado, allá en Génesis 2, al hombre se le dio una tarea muy importante. Y como dice el pastor Richard D. Phillips en su libro El mandato masculino, el hombre fue creado para ser Señor y servidor. Señor porque subyuga aquella creación que Dios le dio la responsabilidad para que él administre. Y servidor porque vive para otros. Pero para cumplir ese mandato, primeramente el hombre tiene que ser fiel, no al aire, no a hombres, sino fiel a su Creador. Y al ser fiel a su Creador, seguramente va a ser fiel a su llamado, a su trabajo, a aquello que Dios le ha dado para hacer. Y no pondrá excusas y no pondrá ideas en su cabeza que son ajenas al propósito que Dios le ha dado. La fidelidad es una de las marcas del carácter del hombre de Dios. El hombre debe de vivir y enseñar la fidelidad, no viviendo, escuche, en egoísmo o imitando la cultura. Un teólogo, Juan Stott, dice, la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Y si nosotros no estamos viviendo como hombres fieles en todas aquellas virtudes, escuche, la fidelidad afecta, nadie puede mantener la verdad si no es fiel. Nadie puede mantenerse en santidad si no es fiel. Nadie puede vivir en amor si no es fiel. Nadie puede ser justo si no es fiel. La mejor manera de enseñar es el ejemplo. En nuestro texto de Efesios 6, 21, 24, yo creo que vemos esto completamente en los 3 puntos que vamos a tocar. El primer punto, la fidelidad es sin egoísmo. Lo que más le importa y le debe de importar al hombre de Dios es el Evangelio. A Pablo lo que más le importaba primordialmente era el Evangelio. Sobre todas las cosas, él vivía para Cristo. En su llamamiento a él le fue dado, escuche, una responsabilidad y un sufrimiento por llevar a cabo esa responsabilidad. Hechos 9:15 nos dice,
Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido, esto era Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Escucha, hermano, el hombre de Dios nunca va a practicar la fidelidad fuera de conflicto, fuera de padecimientos y fuera de sufrimiento. Es un hecho. Nosotros no vivimos para la cultura, no vivimos para agradar a la cultura, vivimos para ir en contra de la cultura y eso va a crear conflicto. Para Pablo, los conflictos no tenían una prioridad. Para Pablo era el Evangelio y lo podemos ver en la Escritura. Permítame leerle un poco de Efesios para poder ver cómo a Pablo le importaba el Evangelio y no sus sufrimientos. Efesios 6, al 18. El 18, con toda oración y súplica, dice Pablo, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica, oren por todos los santos, oren también por mí, dice acá, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo de hablar. Pablo estaba preso. Pablo estaba cautivo. Pablo estaba sufriendo. Pablo no pide oración para que sea liberado de la cárcel. Él no pide oración para que las tribulaciones dejen de afectar su vida. Él pide oración para que cuando Él abra la boca para predicar el Evangelio sea dado eficazmente. Qué tremendo ejemplo. A Pablo le importaba esto. Entre paréntesis, para conectar todo, Pablo era un hombre fiel. Y tenía un hombre fiel a su lado. A Tíquico. Un hombre fiel nunca va a encargar a un infiel aquello que a él se le ha delegado. Es importante que nosotros abramos los ojos y tengamos discernimiento para ver a hombres fieles que puedan avanzar el trabajo que Dios nos ha dado, el Evangelio. A Pablo aún no le importaba su propia vida o los sufrimientos por predicar el Evangelio. Escuche lo que en 2 Corintios 1, 8 al 10 dice Pablo a la iglesia, le dice, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida. Pablo estaba sufriendo en Asia porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo, las cosas están difíciles. He sido abrumado, he estado a punto de perder la vida, pero lo que más importa es el Evangelio. Oren para que cuando yo abra la boca, el Evangelio sea dado libremente. Siguiendo leyendo el texto de 2 Corintios, dice, a fin de que confiáramos en nosotros, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y a quien hemos puesto, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Él nos ha librado y Él nos librará. ¿Sabe que en el corazón de Pablo lo que motivaba, escuche, su fidelidad
y en la fidelidad de cada hombre que vemos en la iglesia primitiva era que Dios era fiel. Él nos ha librado y aún Él seguirá siendo fiel porque Él nos librará. Entonces no hay problema. ¿Por qué amedrentarnos? ¿Por qué retroceder cuando el conflicto y la persecución viene? ¿Por qué retroceder cuando la cultura nos empuja a que abandonemos nuestros principios bíblicos? Dios nos ha librado hasta este día y Dios nos librará. ¿Qué quiere Dios que veamos aquí? Cuando Dios nos da una responsabilidad, debemos de entender que eso vendrá con una, escuche, dificultad. Nunca habrá paz, nunca te van a recibir con brazos abiertos y besos y una carpeta roja porque estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando Dios nos da una responsabilidad como la que le había dado Pablo, Pablo había mandado una carta a las iglesias en Asia por medio de Tíquico, y él en toda la carta, los que han leído Efesios, nos podemos ver que en ningún momento hay una queja, en ningún momento hay decir, oren por mí porque estoy siendo perseguido. En todo él predicó las bendiciones espirituales y exhortando a cómo los cristianos deben de vivir y advirtiendo acerca de la guerra espiritual. ¿Y tus sufrimientos? Pablo, el Señor me ha librado y el Señor me librará. Cuando Dios nos da una responsabilidad, lo último que importa es nuestro pellejo. Yo debo de buscar mi comodidad, debo de buscar de hacer la voluntad de Dios. Si eres ministro o más bien un siervo, tu responsabilidad está primero en el servicio a los demás, no en la exaltación propia. Si eres un padre de familia, tu prioridad y tu fidelidad se encuentra en tu esposa primeramente y en tus hijos. El mundo ha enseñado que el hombre puede ser infiel hasta por la más simple ridiculez. Mi esposa no me dice las cosas como yo las quiero escuchar. Mi esposa no me dice esto. Mi esposa no hace esto. Y la infidelidad hace quebrar las relaciones, los pactos. Si estás en un puesto de liderazgo, tú no estás primero, ni los proyectos están primero. No son los proyectos, las personas son primero. Si tú no eres fiel al Señor y a la responsabilidad que Él te ha entregado como un hombre de Dios, como un hombre que profesa ser cristiano, escuche, nunca vas a poder ser fiel y tendrás fallas y tus intereses siempre van a tomar el lugar. Cuando la fidelidad se va, cuando no tienes afecto, ni convicción, ni amor para las cosas de Dios y el mandato de Dios, algo más va a ocupar ese lugar, tus intereses. Y vamos a fallar. Segundo punto, la fidelidad es la marca del hombre de Dios. Tenemos que ser conocidos como hombres fieles. La necesidad de toda iglesia es un hombre fiel. La necesidad de toda iglesia es un siervo fiel. La palabra ministro ahí en la Biblia de nosotros, en el original es diácono, un servidor. Ahora la palabra ministro tiene una connotación, ¿verdad?, de exaltación, de alguien de prestigio, de conocimiento y alguien a quien se le sirve posiblemente. Pero no, aquí la palabra ministro en Efesios, el texto de nosotros, es siervo, alguien que sirve a los demás. Así que la necesidad de toda iglesia es un hombre fiel, un siervo fiel. ¿Y por qué no hombres fieles y siervos fieles? Todo lo que queramos que sea el pastor o el diácono, queremos que sea todo hombre de la iglesia. Esto no es solamente para unos, esto es para todo aquel que Cristo ha llamado. La necesidad de toda familia es un hombre fiel, un hombre confiable, un hombre que sirve sacrificialmente. El ministerio no es de un solo hombre. Aprovechando esto,
El ministerio es de hombres, plural. Pablo aquí había enviado a Tíquico. Imagínense, Pablo estaba preso. Yo tengo que ser el que lleva el mensaje a Éfeso. Posiblemente nunca hubiera llegado esa carta. Hombres llamados a servir a Dios primeramente y a su iglesia, primordialmente en la proclamación del Evangelio. En este caso a Pablo se le había dado, escuche, la gran bendición de tener a su lado a un siervo fiel como Tíquico. Veamos las características con las que Pablo califica a Tíquico. Tíquico es descrito como un amado hermano y fiel ministro del Señor, fiel servidor del Señor. Tíquico primeramente era amado porque él era un cristiano. Primordialmente él era un hermano porque él era parte del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia. Para que Pablo, escuche, confiara en Tíquico no llevaba otra cosa más que saber que él confesaba a Jesucristo como su Salvador. Y obviamente la Biblia no nos enseña esto, sí, pero podemos leer entre líneas y saber que Pablo no iba a escoger a este hombre si él hubiera sido un irresponsable, un hombre de dos pensamientos. Hubo algo que la Biblia no nos enseña, más lo que dice aquí Pablo, de que este hombre era fiel. Para Pablo, Tíquico ya no es un gentil, sino él es un santo de la familia de Dios, como Efesios 2:19 nos dice. El amor es esencial entre los cristianos. Segundo, Pablo describe a Tíquico con un calificativo y le atribuye una cualidad excelente, grande. Él le llama y dice, él es fiel ministro. De esa forma califica a Tíquico, fiel ministro del Señor. Pablo veía a Tíquico y de todo lo que él podía decir, él dijo, él es fiel. Esa palabra es hermosa. Es una palabra que debería de ser usada para calificar a todo hombre cristiano, a todo hombre de Dios. Podemos pasar por aquí y por una lectura rápida y sin meditar lo que Tíquico significa para Pablo. Para Pablo, Tíquico era una bendición, parte integral por su fidelidad de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia de Asia. Pongámonos a pensar, Pablo estaba en la cárcel en Roma. Él estaba preso por el Evangelio. Él acaba de decir en Efesios 6:20, soy embajador en cadenas, un representante en cadenas. Él no dijo, soy un preso, soy embajador. Estoy aquí con un propósito. Esas cadenas tienen un propósito. No se veía como una víctima. Yo vengo aquí por el propósito soberano y providencial de Dios y estoy acá como embajador, como representante. Y eso es verdad para cada hombre de Dios en cualquier tiempo, en cualquier dificultad, en el ministerio, en la familia, en la sociedad, cuando se encuentra en conflicto. No, el cristiano no es víctima, el cristiano está ahí providencialmente, soberanamente, porque Dios le quiere usar para que su nombre sea glorificado. La mente de Pablo estaba inundada, preocupada con la gracia de Dios y la predicación del Evangelio. La distancia desde Éfeso hasta Roma era larga. Una idea nada más puede ser como de la frontera entre México por el lado de San Antonio hasta Nueva York, por mar y tierra. Imagínense la adversidad que implicaría ser un colaborador fiel de Pablo. La persecución de la iglesia apostólica estaba vigente. El estigma de los judaizantes hacia los gentiles, la lucha a una cultura fuertemente pagana y moral, la lucha en contra del diablo y sus insidias en una cultura fuertemente pagana. Era difícil. Los cristianos no eran una mayoría, los cristianos eran una minoría. Sin embargo, frente a tal adversidad, escuche,
Pablo califica a Tíquico como fiel servidor en el Señor. Pablo sabía que Tíquico era fiel a su maestro, no a Pablo, sino a su maestro, el Señor Jesucristo, primeramente. Todo hombre que tiene una responsabilidad en la iglesia no va a ser fiel a una responsabilidad que el pastor o el líder le entregue, a menos que primeramente sea fiel a su Señor. ¿Cuánto necesitamos en estos días a hombres fieles como Tíquico, que ante tal adversidad, ante tal montaña de problemas y dificultades, se mantienen fiel? No sabemos, escuche, si Tíquico era culto, no sabemos si él tenía un buen sueldo, no sabemos si tenía propiedades, no sabíamos si tenía una maestría o un doctorado en teología, no sabemos nada de esto. Lo que sí sabemos de Tíquico es que era un hombre fiel. Qué sorprendente, qué tremendo, hermanos. Eso era lo que resaltaba de Tíquico. No decían, mira la casa en la que vive, mira el carro que maneja, mira la forma en la que habla, mira cuántos libros ha leído, mira aquel hombre fiel. Dios puede hacer grandes cosas sin maestrías o doctorados. Dios puede usarte aún sin propiedades y sin fama. Dios puede usarte sin todas estas cosas, pero Dios nunca te va a usar si no eres fiel. Dios no va a usar a hombres débiles que dejan todo a medias. Dios no va a usar a hombres que no están dispuestos a sufrir por luchar en la cultura y defender a sus hijos, a su esposa y a la iglesia. Dios no va a usar a hombres que no pueden esforzarse y sudar. Hay un hombre que dijo, si Dios consideró a la iglesia digna de su sangre, nosotros la debemos de considerar digna de nuestro sudor. Es lo menos que podemos hacer. Dios no va a usar a hombres que no pueden sacrificarse. Imaginémonos a Tíquico diciendo, Pablo, no puedo hacer el trabajo porque las cosas están difíciles. Tengo que buscar mi llena el blanco. Mi casa, mi negocio, mi propiedad, mi interés, mi placer. Imagínense a Tíquico poniéndole excusas a Pablo, que más bien sería poniéndole excusas a su Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque si él es fiel a su Señor y no era Pablo, sino a Jesucristo, aquí al decirle a Pablo, no puedo hacer nada porque la situación está difícil. Además queda a más de 2,000 kilómetros o millas de distancia y no tengo ni el dinero, no tengo ni el tiempo y no estoy dispuesto a sufrir, no quiero esforzarme, me levanto a las 11 de la mañana. Imagínense. Cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades, no estamos fallando a los demás primeramente estamos fallando a Dios. Primordialmente estamos fallando a Dios, le estamos desobedeciendo y estamos en completa desobediencia. ¿En qué están siendo infieles los hombres el día de hoy? Primeramente a Dios. Los hombres de hoy no quieren lidiar con los problemas del hogar. No, los hijos están gritando, él está sentado viendo televisión en la computadora y la madre está lidiando con los hijos y el padre no es capaz de levantarse de la silla para poner el orden y tomar el lugar que Dios le dio. Es infiel. No está cumpliendo su propósito. Los hombres de hoy huyen y no quieren educar y corregir a sus hijos. Los hombres de hoy no quieren enfrentar la cultura, prefieren correr con ella, porque es más fácil correr y aceptar lo que la cultura nos impone que hablar la verdad. Cualquier cosa que implique esfuerzo, tiempo, ejemplo,
verdad moral, pureza o dominio sobre lo que Dios nos ha entregado, el hombre ha abandonado y en el proceso se ha entregado al pecado. Y al hacer esto ha sido desobediente a su Dios, abandonando, escuche, su responsabilidad por diseño. Para ir terminando, tengo 6 minutos. La fidelidad, escuche, es una cualidad que Dios demanda de sus hijos. 1 Corintios 4, 1, 2. Pensando en la vida de Tíquico y cómo modela eso y quedó plasmado en la palabra del Señor. 1 Corintios 4, 1, 2 dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores, aquellos que hacemos el trabajo que Dios nos ha entregado, de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, además se requiere de que los administradores, además se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, que seamos conocidos por nuestra fidelidad a todo lo que es digno de Dios, no a la cultura, no a las ideas, no a la inmoralidad. Que seamos conocidos a todo aquello que es digno de Dios y que Dios ha entregado en nuestras manos. ¿Qué ha entregado Dios en tus manos como administrador? Sería una buena pregunta. ¿Eres conocido como un hombre fiel en aquello que Dios te ha entregado en tus manos o como un hombre infiel? Eso queda a ti en sinceridad y en comunión con el Señor en contestar. Dios te ha entregado el bien físico y espiritual de tu esposa y de tus hijos. Cuídalos de esta enfermedad y de estas ideas culturales que quieren inundar y cambiar a nuestros hijos y a nuestras mujeres, poniendo a la esposa y a los hijos por encima del hombre. Si el hombre cae, si el hombre de Dios fiel cae, la sociedad cae. Cuando en la cultura romana dejaron de ser hombres fuertes, guerreros, y se convirtieron en hombres afeminados, que solo se preocupaban por el placer y el entretenimiento, los bárbaros vinieron y los tomaron como trapos y los destruyeron. El diablo mismo está en contra de un ataque en contra de los hijos de Dios. Y la razón es porque los hombres se han apartado de la palabra de Dios. Debemos de regresar a las Escrituras y ver verdaderamente qué es lo que significa ser un hombre de Dios. Dios te ha entregado la disciplina de tus hijos. ¿La has entregado a la cultura? Por favor, no. Dios te ha entregado un papel importante en la iglesia. Lo has abandonado, solo llegas y te sientas, dejas que los demás hagan todo. Eres un hombre que solo puede decir todo aquello que está mal, pero no puedes hacer nada. Criticas de cómo se hace A, B, C, D, pero no puedes empezar A, B, C, D tú. La fidelidad y su objetivo es la consolación de los corazones. Dígame, hermano, una clase de hombre fiel que en contra de toda adversidad puede mantenerse dando el ejemplo porque tiene convicción de quién es el que le ha enviado a ese trabajo, quién es el que le ha entregado esa responsabilidad. ¿Podemos decir lo que dice Pablo? Él me ha librado y Él me librará. ¿Podemos creer a la palabra que tenemos un Dios fiel que nunca cambia? A nuestro Dios inmutable que nunca cambiará, Él nunca nos dejará solos en algún lugar. Él es omnipresente, a Él no le limita la oscuridad, no le limita la enfermedad, a Él no le limita la escasez de dinero, a Él no le limita, escuche, el conflicto o la falta de conflicto. Él es un Dios omnipresente, Él está en todo lugar.
Creyendo en eso podemos decir lo que Pablo dijo: Él me librará, Él me ha librado, gloria sea su nombre. Cuando vemos a hombres que tienen esta clase de fe, que creen y conocen a su Señor, lo único que podemos pensar es que son hombres que consuelan los corazones de aquellos que están a su alrededor. Le anima a seguir adelante a pesar de la dificultad, de la adversidad. Le anima a seguir siendo fiel a la palabra de Dios a pesar que están cayendo a derecha e izquierda. Pastores conocidos dejando el ministerio y volviéndose en contra de la iglesia, trayendo confusión a la mente de los hombres cristianos. Pero cuando miramos a un hombre firme, fiel, que no es conocido por lo enojado que es, por lo abusivo que es, por lo que tiene en su hogar, por qué sueldo tiene, por cuántos títulos tiene, sino lo conocemos por su fidelidad en toda situación. Nuestro corazón se conforta y nuestro corazón viene para dar gloria a Dios. Pablo dijo: soy un embajador. Él dijo: he enviado a Tíquico para que consuele sus corazones. No hay nada mejor que encontrar aliento y ánimo en un hombre así. Le leo este texto para cerrar. Segunda de Corintios, vamos de regreso allá, 1, 3 al 7. Y luego leo otro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo a la iglesia, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Quién es este Dios? Él es el Dios de toda consolación. No hay ninguna circunstancia ni situación en la que Él no pueda estar como el gran consolador. Él es el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados. Qué hermoso es eso. Pablo está diciendo: nuestro Dios es el Dios de toda consolación, el Dios de toda tribulación. Escuchen, nos consuela en toda tribulación. Él nos consuela a nosotros para que nosotros de regreso estemos consolando a otros que están sufriendo también. Versículo 5, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo. Una vez más, la responsabilidad traerá sufrimiento, conflicto, pero también abunda el consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación, o si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Qué tremendo, hermano. Imagínense que el hombre de Dios debe de ser tal hombre como aquí Pablo ejemplifica. Nosotros estamos siendo perseguidos, muertos, abrumados, encarcelados, pero aún ahí él sabía y recibía el consuelo de Dios y se preocupaba por consolar a otros, mostrando firmeza, pero de acuerdo a nuestro texto y lo que estamos hablando, fidelidad como un hombre de Dios. El hombre de Dios se caracteriza más por la capacidad de restaurar que por la de reprender. El legalista siempre vive pendiente del pecado de los hermanos para reprenderles y agobiarles. El cristiano espiritual, sin transigir con el pecado, busca sobre todo la restauración del pecador. Las palabras de consuelo fortalecen y consolidan la obra de Dios. Esto lo dijo nuestro hermano Samuel Pérez Milos. Hermano, concluyo. La fidelidad tiene que ver con el carácter del hombre de Dios. Nuestro hermano Roberto Sánchez, en una de sus predicaciones acá, nos habló acerca de lo que es el carácter. Y él dijo: el carácter es lo que el hombre es lo que el hombre hace y lo que el hombre sabe. Hoy en día tenemos hombres que saben, pero no son. Hoy en día tenemos muchos hombres que saben, pero no hacen.
Necesitamos hombres completos, que son, que saben y que hacen. Fallar en una de estas áreas es infidelidad. 8 demandas para el carácter que Dios demanda del hombre fiel es convicción. Para ser fiel necesitas convicción, obediencia a Dios y su mandato, amor por Dios, perseverancia en la piedad y en toda responsabilidad que Dios te ha entregado, tiempo para hacer las cosas, tiempo para la familia, tiempo para el que lo necesite. Esfuerzo, ir más allá de la mediocridad, dejar todo a medias, sacrificio para todo trabajo dado por Dios que involucra a personas para su reino y estar dispuesto a sufrir, porque sabemos que eso es un hecho. No podemos ser fieles en nuestros tiempos sin sufrir. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y pedimos perdón, Señor, por nuestra debilidad. Hemos pensado que somos astutos y que somos inteligentes y hemos dejado las cosas a medias. No queremos luchar y tomar nuestro lugar para cumplir con nuestra responsabilidad que nos has dado. Eso no es fuerza, eso no es inteligencia, eso es debilidad, Señor. Te pedimos perdón por eso. Y damos gracias por tu palabra que siempre nos habla para poder, Señor, redireccionarnos y enfocarnos en tus propósitos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.